Ya, chicas y chicos. Eh, los objetivos, siempre, por otro lado, como sugerencia o como tips de aprendizaje, siempre fíjense los objetivos que le ponen las profesoras a los diferentes temas que ustedes van a ir presentando, o que les van a ir presentando las profesoras. Y de acuerdo a eso, vayan adecuando su aprendizaje para así facilitar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero o quiero como resultado de aprendizaje de este tema con ustedes? Es que conozcan los elementos principales asociados a la seguridad del paciente, que comprendan cuáles son las principales medidas de seguridad durante la atención del recién nacido, que eso es lo que nos convoca en esta clase, y que identifiquemos, como lo decía anteriormente, el rol de la matrona y matrón dentro de la seguridad del paciente. ¿Qué es seguridad en la atención? ¿Alguien me puede contar, exponer en palabras simples qué significa hacer una atención segura? ¿Alguno quiere hablarme del tema? ¿Qué es lo que es una atención segura, Juliana? ¿Estás por ahí? Considero que se podría definir como brindar la atención, pero de la... ¿Cómo se lo podría explicar? En palabras simples, como tú quieras, todo es válido. Como lo más adecuado Una para el atención caso, para adecuada, cada ¿cierto? caso. Atención del recién nacido. Javier, ¿qué me podrías decir que lo que es una atención segura para ti? ¿Estás por ahí? Sí. Puede ser tal vez la atención hacia los usuarios de la manera más responsable y para evitar infecciones y otro tipo de complicaciones, podría ser. Sí, también implica responsabilidad, implica ética, como decía delante la profe Miriam, implica concentración, implica reflexión en lo que estamos haciendo. Muy bien. Entonces, seguridad en la atención del paciente y en salud es una prioridad para todas las organizaciones de salud. Esto quiere decir los hospitales públicos, las clínicas privadas, los consultorios, los CEFAM, como se dicen ahora, no se dice consultorio, los centros médicos, los laboratorios, y etc. Esto se centra, ¿cierto?, en el conocimiento de los riesgos, de los efectos adversos, que vamos a ver más adelante qué significa un efecto adverso. ¿Y cuáles son los objetivos? Eliminar o disminuir al mínimo estos efectos adversos. Y lo más importante es que las intervenciones que hagamos nosotros frente a los efectos adversos sean con una evidencia científica. Porque no sacamos nada con hacer medidas que no tengan ninguna acción o que no mejoren la situación que nos está llevando a un evento adverso, si es que no nos basamos en lo que dice la investigación y lo que dice la ciencia. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud al respecto? Para ello es muy importante, ¿cierto? Lo planteó como objetivo de prevenir eventos adversos durante la atención de las personas en las instituciones de salud, asegurando así una atención libre de riesgo, como dijo uno de sus compañeros. Y aquí este meme muestra muy bien, y aparece como meme, chicos y chicas, pero esto no es tampoco usual en las instituciones de salud, en que van a operar a un señor Pérez y el médico empieza a operar y resulta que no era el señor Pérez, sino que era el señor López. Y el médico ni siquiera se preocupó de preguntar o no hubo una seguridad de consultar quién era de todo el equipo de salud, no solo del que va a operar, sino de todo el equipo de salud que está ahí en pabellón, de preguntar qué pasa con este señor, si es realmente el que hay que operar.
Entonces, un riesgo es la probabilidad que ocurra un incidente o un evento adverso. Un evento adverso prevenible es un resultado no deseado, que no es intencional, pero que se habría evitado si hubiésemos cumplido con los estándares del cuidado asistencial disponible en un momento determinado. ¿Qué significa estándares? Nosotros en todos los lugares donde trabajamos, donde vamos a hacer atención en salud de nuestros usuarios, tenemos protocolos. Entonces, ¿para qué existen los protocolos? Para que estandaricemos nuestra atención y evitemos el riesgo de producir en nuestros usuarios, en nuestros pacientes. ¿Y por qué digo pacientes con respecto a nuestros usuarios neonatales? Porque realmente son pacientes. Paciente quiere decir que ellos se entregan a nuestra atención sin criticar, sin avisarnos. Ellos confían plenamente en nosotros. No es como los adultos, ¿cierto?, que están atentos a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, para nosotros en neonatología sí son pacientes. ¿Y qué es lo que es una barrera de seguridad? Es una acción o circunstancia que va a reducir este evento adverso o este incidente. Por ejemplo, este mismo meme que le mostré del paciente o el usuario que se iba a operar y que era el señor López y no era el señor Pérez. Entonces, ¿cuál sería la barrera de seguridad ahí? La barrera de seguridad sería tener un protocolo para identificar antes el paciente, y de hecho se hace, por ejemplo, cuando va a haber una cirugía, se hace antes de empezar la cirugía, se hace una pausa de seguridad, donde al paciente, al cirujano o al médico que va a operar, se le pregunta el nombre del paciente, el sitio que se va a intervenir, se pregunta, por ejemplo, cuántas pérdidas de sangre va a tener, y etc. Entonces, un evento adverso es una situación, acontecimiento, que es inesperado, porque nadie espera tener un evento adverso, ¿cierto? Ninguno de nosotros los que trabajamos en salud esperan tener un evento adverso, y que está relacionado con la atención recibida por el paciente, pero que puede tener consecuencias negativas, y que no está relacionado con el curso natural de la enfermedad. Lo que decía delante la profe Miriam, nosotros tenemos un paciente, ¿cierto?, que lo llevamos porque la mamá hizo una rotura de membrana, rompió ante las membranas, ¿cierto?, y la señora está cursando con una infección ovular, y resulta que ingresamos al recién nacido por precaución. El recién nacido está asintomático y lo ingresamos para tratarle esta infección, esta observación de infección ovular, y resulta que la colega que le fue a colocar la vía venosa, como contaba el Javier delante, se equivocó, pasó a contaminar la bránula con lo que iba a hacer, con la que iba a colocar la vía venosa, donde iba a colocar el antibiótico, y no contó nada, se quedó calladita, ¿cierto? Y resulta que después este recién nacido adquirió otra infección y terminó ventilado, y resulta que el recién nacido, en vez de estar 5 días para ver el tratamiento por una observación de infección ovular, terminó 1 mes hospitalizado. O sea, esto no tenía nada que ver con el curso natural de la enfermedad. Por lo mismo, como contaba delante la profesora Miriam, teníamos un recién nacido intubado, ¿cierto? Y resulta que la paramédico quería, no sé, quería hacer algo rápido, o se sentía atrasada, tomó mal el recién nacido, lo tomó muy brusco y le sacó el tubo. Y resulta que al sacarle el tubo no podían intubarlo, y entre intubarlo el recién nacido se empeoró, y en vez de estar 2 meses hospitalizado, como contaba la profesora, terminó 4 meses hospitalizado. ¿Ya? Es súper importante aquí la bioética. La ética es la atención que tenemos que realizar nuestros procedimientos, lo que le decía yo delante. O sea,
cuando uno comete un error, cuando provocamos un daño a un recién nacido, que no es un daño que nosotros lo queramos realizar, que no es con intención, que avisemos. ¿Y para qué avisamos? No avisamos para que nos vayan a retar, para que nos vayan a sancionar o con el ánimo punitivo. Avisamos porque nosotros tenemos que hacer mejoras para que eso no vuelva a ocurrir. Para que no vuelva a ocurrir y ojalá disminuir al máximo los eventos adversos y los recién nacidos no se vean afectados en su atención a causa de estos eventos. ¿Qué es un evento centinela? Es lo mismo que un evento adverso, pero ¿cuál es la diferencia? Que es muy grave. Es un evento adverso muy grave. ¿Por qué es muy grave? Porque puede producir la muerte o serias secuelas físicas o psicológicas o el riesgo potencial de que esto ocurra. Por ejemplo, ¿qué es lo que es un evento centinela? Ustedes no habían nacido todavía, pero años atrás en Talca cambiaron unos recién nacidos porque quedaron mal identificados. Estos recién nacidos, como a los 5 años, los papás, por a veces circunstancia, tomaron ADN y se dieron cuenta que no eran sus hijos. A lo mejor ahí el recién nacido, estos recién nacidos y estos papás, ni el recién nacido se murió, ni tuvo secuelas físicas a largo plazo o graves, pero sí la secuela psicológica que quedó en el apego, en el vínculo de sus padres con ese recién nacido es grave. Por lo tanto, eso es un evento centinela. ¿Y cuáles son los factores de riesgo de que ocurra un evento adverso? Tenemos las condiciones propias del paciente. Nosotros tenemos altas probabilidades de cometer un evento adverso porque trabajamos con neonatos, son pacientes muy delicados. A la vez son pacientes muy graves. Le hacemos, como decía la profesora Miriam, un montón de procedimientos invasivos, tubos, catéteres endotraqueales, o sea, catéteres endovenosos, tubos endotraqueales, sondas vesicales, catéteres pleurales, etcétera, que además de su condición de neonato, pueden producir un riesgo en la atención. Además, como le habían contado antes en la otra clase, es muy relacionado con la experiencia del personal de salud que nosotros tengamos. De repente llega personal nuevo que no tiene todas las competencias o que las competencias las está poniendo en práctica, entonces hay mayor riesgo que ellos cometan un evento adverso. Y muy asociado con esto la carga laboral. Evidentemente, si nosotros tenemos asignados como matrona 3 pacientes, como decía el Javier en la clase anterior, parece que nosotros hiciéramos mucho y a veces se ve así real cuando hay mucha carga asistencial. El hecho de que nosotros, en vez de tener 3 pacientes a nuestro cuidado y tengamos que por a veces motivo controlar a 5 pacientes, no es lo mismo porque vamos a disminuir nuestra atención en lo que tenemos que hacer. Y eso está súper estudiado, que a más carga laboral es menor la atención y más probabilidad de que produzcamos un evento adverso. Por eso hay que estar atento a lo que estamos realizando. Tenemos condiciones propias del paciente, aquí nos vamos a explayar, ¿cierto? Nuestros pacientes son neonatos, son recién nacidos antes de las 28 semanas, ¿cierto? Que nacen prematuros. Como le decía, son pacientes, por lo tanto no nos van a decir, ¿sabe qué? Me duele el estómago. ¿Sabe qué? No puedo respirar, me siento ahogado. No dicen nada de eso, por lo tanto, esa condición hace que no nos avisen si nosotros estamos cometiendo un error. Al ser recién nacido, ya del hecho de ser recién nacido, no importa que no sean prematuros, son inmaduros.
porque todos los sistemas en el recién nacido están inmaduros, porque todavía se están desarrollando, aunque hayan nacido. Esto no es lo mismo que un sistema de los sistemas que tenemos nosotros los adultos. Y si obviamente si son prematuros es mucho mayor el riesgo. Le tomamos muchos exámenes, muchas veces tenemos que hospitalizarlo, y como les decía, al hospitalizarlo, le realizamos muchos procedimientos invasivos, por lo tanto el riesgo de provocarle un evento adverso aumenta. En cuanto a las características del personal, es importante que tengamos personal capacitado, especializado. La NEO es muy dinámica. Todos los años están saliendo nuevos estudios respecto al cuidado del recién nacido, al neurodesarrollo, al cuidado ventilatorio, al manejo de la enterocolitis necrotizante, al manejo de los catéteres, y etcétera. Un día nos dicen, ya ustedes los catéteres los tienen que cubrir, al otro día no, la evidencia dice que no hay que cubrirlos con gasas, y etcétera. Por lo tanto, hay que estar estudiando para dar una atención de mejor calidad. Importante la experiencia laboral que tengamos, ¿cierto? Mientras más experiencia laboral tenemos, menos probabilidades tenemos de, aunque no es nula la probabilidad, pero sí hay menos probabilidad de que cometamos un evento adverso. Y como les decía antes, la carga laboral. Entonces la seguridad del neonato, como le contaba Javier, tiene que ser reflexiva, con ética, analítica. Tenemos que hacer una atención muy concentrada y siempre con esa mentalidad de seguridad. Estamos todos involucrados, no solo los profesionales, sino también los técnicos en la atención. Todos tenemos que tener una atención reflexiva, analítica y con ética. Y además, pero nosotros pensar siempre que esto es súper importante, lo de notificar los eventos adversos, porque si no notificamos los eventos adversos por miedo a que nos van a retar, por miedo a que nos van a sancionar, no vamos a producir nunca una mejora, y al no producir mejoras, no vamos a dar una atención de calidad. Entonces, la OMS ha estudiado harto esto, y por eso nosotros en todas las instituciones de salud empezamos a hablar de seguridad hace algunos años atrás, porque la OMS, después de pasarse la evidencia, propuso ciertas estrategias para que demos una atención segura. Y en ese aspecto habló de la identificación correcta de pacientes, que tenemos que tener una comunicación efectiva, que tenemos que mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, que tenemos que garantizar cirugías en el lugar correcto, el procedimiento correcto y el paciente correcto, como salía en el meme que les puse al principio. Reducir las infecciones adquiridas por la atención, ¿cierto? Que, como decía la profesora Miriam, también puede ser un evento adverso. Y reducción del riesgo de lesiones de pacientes por caída. Esto aplica para pacientes adultos y para pacientes neonatales. Pero ¿cómo lo enfocamos nosotros en nuestro nivel de atención? ¿Por qué es importante identificar bien a un recién nacido? A ver, Consuelo. ¿Estás por ahí, Consuelo? Sí. ¿Por qué es importante identificar con respecto a lo que yo hablé? ¿Qué crees tú que es la importancia de identificar un recién nacido? O sea, primero cuando vamos a entregar al recién nacido a su madre para hacer el apego, no le podemos dar un bebé que no es suyo, porque eso pasa a veces. Más que nada eso, y bueno, si es que es prematuro, por los procedimientos que hay que hacerle, por si hay que fijarse en su respiración, en sus signos vitales, hay que conocer bien como su historia, supongo, para prevenir que le pase algo más. Entonces, la identificación del paciente neonatal es súper importante, aparte de todo lo que dices tú, porque es un recién nacido que no nos habla. Entonces, la mejor manera de saber quién es
y no realizar procedimientos que no corresponden, como te referías tú, revisar en cada momento el brazalete. Y esta es una de las cosas que siempre se va a estar vigilando y siempre se está supervisando y se están aplicando pautas porque no es menor cambiar un recién nacido por todo el impacto psicosocial que se produce en esta familia. Como les contaba anteriormente, a grosso modo le puedo contar que yo me acuerdo una vez cuando llegué a trabajar a un lugar por ahí, me dijeron, tú te puedes equivocar en cualquier procedimiento, pero si tú me cambias un paciente o identificas mal a un recién nacido, yo simplemente te echo. Así de importante es para las instituciones colocar bien el brazalete e identificar bien al recién nacido. Entonces, ¿qué implica identificación del recién nacido, del neonato? Todos los recién nacidos deben tener brazalete, por eso que es súper importante la educación, y ahí la profesora Miriam nos recalcaba mucho cuando trabajábamos juntas, revisar el brazalete en todo momento. Uno educa mucho a los padres cuando va a colocar el brazalete, porque es uno el que identifica al recién nacido cuando nace, y educa a los padres en el sentido de que si se pierde, si no lo encuentran, que avise, que no se lo deben llevar de regalo, porque a veces ocurre más de lo habitual, que esté con el nombre adecuado de la madre. Entonces, toda esa educación la hace uno cuando recibe recién el recién nacido en la sala de recién nacido inmediato. Y tiene que tener unos datos mínimos, como son el nombre de la madre, el sexo, la fecha y la hora de nacimiento. En algunos lugares y en muchos lugares ya se está haciendo esto con código de barra y están agregando el RUT de la madre, y en otros lugares, aunque sea un brazalete hecho a mano, igual agregan el RUT de la madre, como para mayor seguridad. Y como decía Consuelo, ¿cierto? Corroborar cada vez que se realiza un procedimiento para no hacer algo inadecuado en un recién nacido que no corresponde, como el caballero del meme. Porque él no nos va a decir, señorita, usted está equivocada, yo no soy al que tiene que vacunar. Entonces, se realiza durante la atención inmediata, como les conté antes. Se le debe leer a la madre o al padre. Uno hace el brazalete, se lo lee al papá por lo general, porque la mamá está en pabellón, no está en sala de parto. A veces en sala de parto se lo puede leer a la mamá, pero si tienen una cesárea, por ejemplo, por lo general se lo lee al papá. Y corrobora todos los datos, ¿cierto? El papá te corrobora los datos y tú se lo colocas en el brazalete. Le colocas el brazalete en el bracito izquierdo. Súper importante corroborar la hora, el sexo. Como dato o como tips, nunca dejar un brazalete hecho en un cambio de turno, porque el brazalete debe hacerlo la persona que atiende al recién nacido por seguridad. Porque puede ser, de repente en los hospitales tienes varios partos a la vez, te equivocas de brazalete, te lo dejaron hecho, entonces mejor hacerlo poco antes de que vayas a atender al recién nacido que vaya a nacer, y así no se produce un evento centinela, porque esto es un evento centinela, un recién nacido mal identificado, no es un evento adverso, porque es grave por las consecuencias psicosociales que le contaba. Entonces, los datos que lleva el brazalete son hijo, y ahora hablando con perspectiva de género, a propósito de lo que preguntó delante la compañera, uno de repente tiende a colocar hijo de, y resulta que el papito dice, pero mi hija es niñita, ¿por qué le pone hijo? Entonces, colocar hijo o hija de, el nombre de la mamá con los dos apellidos. Siempre va con el nombre de la mamá y de los dos apellidos. No va con los apellidos paternos, porque la mamá siempre va a ser la mamá. Nosotros estamos seguros y seguras que esa es la mamá. Y por normativa tiene que ir así, con el nombre de la madre. No se coloca ni el nombre del recién nacido, el posible nombre. A mí me pasó una vez que le coloqué a un recién nacido Pedrito, y por ahí murió un actor que se llamaba Felipe, y después las mamás le cambiaron el nombre al recién nacido.
Así que por lo general uno de los registros oficiales no coloca el nombre del recién nacido, porque los papás a veces se arrepienten. Fecha de nacimiento, día, mes, año. Hora de nacimiento, las 24 horas del día. ¿Por qué las 24 horas del día? Porque, por ejemplo, si un recién nacido sale a las 6 de la tarde, nace a las 6 de la tarde, ustedes no le pueden poner 6, porque si no se confunde como que fuera 6 de la mañana. Entonces se coloca 18 horas, 18:01, 18:30, dependiendo de la hora que nace. El sexo, súper importante, masculino, femenino, y lo que les decía yo que va en el bracito izquierdo. Y se lee cada vez que lo van a alejar de la madre para hacerle algún procedimiento o hacerle la atención. Hay de varios colores, chiquillas y chiquillos. Súper importante esto de los colores, porque esto también puede provocar dudas de los padres. Todavía tenemos tendencia a nivel mundial y nacional a identificar a los niños hombres con brazalete celeste y a las niñas con brazalete rosado. Entonces, si usted no tiene brazalete, que no ocurre poco habitualmente, si no tiene brazalete rosado, se le acabaron los brazaletes celestes, nunca coloque un brazalete rosado a un niño y nunca coloque un brazalete celeste a una niña. Porque lo más probable es que eso va a insegurizar a su padre. Así que siempre en todos los hospitales hay brazaletes de adultos que son blancos, y puede colocar ese tipo de brazalete, cosa que al papá no le quede, o a la mamá no le quede la inseguridad de que le cambiaron a recién nacido. En cuanto a la mejora de la comunicación entre nosotros, el personal de salud, debe ser efectiva. Cuando es comunicación oral, tiene que ser clara y completa. Como ejemplo, por ejemplo, yo les doy el hecho de que de repente los médicos nos dan ciertas dosis de medicamentos para administrar, y si nosotros no entendimos bien cuál sería una comunicación efectiva, es decirles, el doctor le puede decir, le va a poner 200 miligramos de ampicilina, y usted no entendió que eran 200 miligramos, entonces por no preguntar, le colocó la dosis que usted creyó escuchar. Entonces, lo adecuado y lo ético es que usted vuelva a preguntar y le diga, doctor, me dijo 200 miligramos, entonces para que el doctor le corrobore la información. ¿Ya? Entonces, si nosotros no entendemos la comunicación oral, tenemos que precisarla y rectificarla. Y lo mismo con la comunicación escrita. Tiene que ser precisa, escribir con buena letra, que se entienda lo que usted está realizando, porque también eso puede producir un evento adverso. Por ejemplo, el mismo hecho de que un médico no escriba bien y no se entienda cuántos son los miligramos exactos que se le va a colocar al recién nacido de un medicamento, entonces hay que pedirle al médico que corrobore o que rectifique lo que escribió. Y oportuna, ¿en qué sentido? Para evitar el evento adverso. Por ejemplo, si usted tuvo una reanimación, hizo su atención inmediata y resulta que en la atención inmediata le nació otro recién nacido y usted vacunó rapidito, ¿cierto? Le puso la vacuna del CG a su recién nacido, y resulta que viene la colega y le recibe turno y usted no dejó anotado. Y se le olvidó anotar que había colocado las BCG, y la colega, por hacerla mejor, dijo, ya, yo voy a vacunar hoy día en la noche para no dejar las vacunas para mañana a la colega que viene, así que voy a vacunar, y como la colega no registró en ninguna parte, el recién nacido se llevó 2 vacunaciones. 2 vacunas BCG, y no fue solo un recién nacido, pueden haber sido 8 recién nacidos, por lo general uno vacuna varios recién nacidos a la vez. Así es que por eso uno tiene que tratar de escribir cuando realiza los procedimientos para evitar los eventos adversos. ¿Alguna consulta hasta ahora, chicos? Chicas, ¿se va entendiendo todo? Parece que sí. Sí, profe.
Ya. Lo mismo que habló antes a la profesora Miriam, ¿cierto? Cómo reducir las infecciones asociadas a la atención de salud para disminuir los riesgos. También puede ser un evento adverso, ¿cierto? El hecho de producir una infección intrahospitalaria en un recién nacido. Hay que aplicar las medidas estándar por parte del personal de salud, ¿cierto? Que interviene al paciente, y buscar que o el paciente adquiera alguna infección dentro del hospital, porque esas son las infecciones intrahospitalarias, o las infecciones asociadas a la atención en salud, más bien dicho, que es el término oficial. Ya le habló la profesora Miriam al respecto. Lo mismo que les dijo, que aumenta la morbimortalidad. Ella ejemplificó bastante bien este punto. Aumentan los costos de hospitalización, y también el riesgo para el personal, porque no es menor que se produzca una infección intrahospitalaria y resulta que, no sé, el recién nacido adquirió una pseudomonas o una epidermidis multiresistente, y resulta que el personal no se dio cuenta que tenía una herida en un dedo, y adquirió esta bacteria multiresistente y se terminó enfermando él. Así que no es menor adquirir o que un servicio tenga una infección intrahospitalaria. Ya lo dijo Miriam, es el principal indicador de calidad de atención. Habló, ¿cierto?, de el reservorio. No sé si ustedes entienden mucho lo que es un ventilador mecánico, pero por ejemplo, en los ventiladores, los que van a hacer oxigenoterapia, el oxígeno siempre tiene que estar humidificado y calentado. Entonces, si tenemos agua en las tubuladuras que llevan el oxígeno al recién nacido, lo más probable es que sea contaminado con pseudomonas, por ejemplo. Entonces va a ir, como nosotros tenemos que sacar constantemente el agua de esos tubos que van en el ventilador mecánico, y vamos a ir a tocar ese sin colocarnos guantes, sin lavarnos las manos, vamos a llevar esos microorganismos a nuestras manos, y resulta que no nos vamos a lavar las manos para ir a atender a otro paciente, y a través de un mecanismo de contacto, ¿cierto?, vamos a ir a contaminar al otro paciente, porque a lo mejor le vamos a colocar una vía venosa, y a través de una punción vamos a entrar este microorganismo, que es la pseudomonas, en el huésped susceptible, que es nuestro neonato, y vamos a provocar una infección grave en estos recién nacidos, que puede enfermar o agravar más de lo que está nuestro recién nacido, o puede provocarle la muerte. Y en cuanto a la reducción del riesgo por caídas, es súper importante para reducirlo mantener una buena iluminación en los lugares donde uno trabaja, siempre las barandas arriba. Los recién nacidos tienen que estar en las cunas, debemos educar a los padres y a las madres, y siempre trasladar a los recién nacidos en incubadora de transporte, especialmente los recién nacidos que son de riesgo, como nuestros recién nacidos prematuros, que además tienen otras patologías complejas que se pueden empeorar si se caen. Entonces, esta es una cuna radiante en la que ustedes siempre van a trabajar cuando sean matrones de recién nacido, y donde van a hacer sus prácticas. Entonces ustedes colocan a su recién nacido acá, ¿cierto? Esto se precalienta, se recién calentita, y ustedes terminan de atender a su recién nacido, porque estas como espejitos o ventanas que están aquí al lado, estas son las barandas. Entonces usted termina de atender a su recién nacido y resulta que se va a lavar las manos y se le olvida subir las barandas. Alto riesgo de que el recién nacido se caiga. Y caerse de este lugar arriba a abajo es mortal. Así que siempre cuando termine de atender a su recién nacido, usted tiene que subir estas barandas. Y siempre estar consciente de lo que está haciendo.
O sea, es un riesgo atender un recién nacido en una cuna radiante, por lo tanto hay que hacerlo concentrado, reflexivo, analítico, como dijimos en un principio. En cuanto cuando las mamás están en puerperio, ¿cierto? Las mamitas están ahí, por lo general, después de un parto terminan cansadas y resulta que uno tiene que educar a la mamá que si está muy cansadita y tiene mucho sueño, deje el recién nacido en la cuna. Se han producido eventos adversos porque madres han aplastado a su recién nacido y han muerto. Antes se veía mucho más, pero ahora con esta con el concepto de seguridad que estamos teniendo en todas las instituciones de salud, se ha reducido bastante. Entonces, ¿qué le dice a la mamá a uno? Que le dé pecho, pero cuando termine de darle pecho y quiera descansar y no esté atenta a su recién nacido, lo deje en la cuna y así se evita las caídas. Y a la mamá también se les dice que ella misma suba a su baranda, que son las que están ahí al lado, porque hay señores que también se han caído por quedarse dormidos. Así que la seguridad, uno puede ser matrona de neo, pero también se preocupa de cómo va a estar esa madre. En el caso de trasladar recién nacidos, por ejemplo, a exámenes o más lejos, porque por lo general los recién nacidos a la sala de puerperio en los hospitales en general se lleva en cuna corriente, como son las que están aquí abajo. En algunas clínicas se lleva en incubadora, y sí hay hospitales donde se lleva en incubadora también el recién nacido, después se deja al lado de la madre en cuna corriente. Siempre es más seguro en una incubadora de transporte, pero en el caso que hubiera que trasladarlo en una cuna corriente, es súper importante la vigilancia del personal, chicos. Hay alguna tendencia en algunos lugares de llevar 2 recién nacidos a la vez, y se han caído recién nacidos por esta acción. Así es que siempre el personal técnico tiene que trasladar al recién nacido de a uno, y despacio, yendo con precaución, atento a lo que va haciendo, cosa de que no se produzca una caída del recién nacido. ¿Y cuál es nuestro rol? Nuestro rol, al igual que en las infecciones intrahospitalarias, es educar al personal y a la familia, ¿cierto? Lo que les decía yo, si hay alguna persona, algún técnico que tiene esa mala costumbre de trasladar a 2 recién nacidos por tiempo, porque es más rápido, y etcétera, educarlo que eso no es lo adecuado. Aplicar las normas, ¿cierto? Siempre estar consciente de que existen normas para todos los procedimientos, y de que existen protocolos para que nosotros estandaricemos nuestra atención y no nos equivoquemos. Supervisar respecto a estos protocolos, que se estén cumpliendo los protocolos, y por supuesto lo más importante es que los eventos adversos nunca van a desaparecer, siempre van a estar. Por lo tanto, hay que evitarlos, notificándolos si es que existen, para mejorar. Entonces, como conclusión a esta clase, es súper importante que un sistema de atención en salud sea seguro. Eso es una recomendación de la OMS, y así lo sabemos todos los que trabajamos en salud. Que se hace la necesaria la participación de todos los actores involucrados, desde el médico hasta el auxiliar de servicios de un lugar donde se hacen prestaciones de salud. Y que como equipo debemos tener un fuerte compromiso con la notificación de los eventos adversos, de hacer un seguimiento continuo durante la prestación de este servicio. Y así detectar las causas y los factores que van a producir estos eventos adversos, y cuáles son los riesgos que se producen en el paciente y cómo podemos reducir. Muchas gracias. ¿Alguna consulta?